Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Elecciones 2018 en México, velando armas. A estas alturas del mes, en este nuevo año, los partidos políticos parecen tener definidas sus líneas de acción propagandística para ganar adeptos y al mismo tiempo librar una lucha sin cuartel en defensa de sus propuestas e ideales contra los distintos contendientes. Empezará la competencia con descalificaciones de todo tipo y aseveraciones exclusivas que pretendan impactar e inclinar la balanza de su lado al futuro votante. Todo indica que esta disputa se centrará en 3 partidos políticos más algún independiente afortunado que haya logrado las suficientes firmas que le permitan participar de estas elecciones. Mientras tanto, el ciudadano, cansado de promesas tan incumplidas como reiteradas, hoy cuenta con nuevas herramientas de información que seguramente usará a su favor. Sobre la mesa pondremos hoy este tema de renovada actualidad por todo lo que representa para el país. Contamos con 2 invitados que darán sus puntos de vista y compartirán experiencias con nosotros en esta hora de programa. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este programa donde pondremos sobre la mesa otro tema de interés general y el de hoy, por supuesto, no es la excepción porque se trata nada menos que de las elecciones que habrá el próximo 1 de julio en nuestro país. Mi compañera, buenas noches. Buenas noches, señor Chicone, Presentará muchas los gracias. invitados de hoy, por favor. Así es, gracias a usted, primeramente por estar con nosotros en Sobre la Mesa, como bien lo dijo mi compañero José Chicone. Elecciones 2018 en México, velando armas, y nos hacen favor de estar con nosotros 2 invitados muy importantes consentidos de Sobre la Mesa, los señores Cuauhtémoc Cardona, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y Carlos Murguía también nos acompaña Gracias. en esta noche. Como usted ya sabe, pues la dinámica de Sobre la Mesa es leer un poco nada más sobre su gran experiencia de estos personajes que el día de hoy, en esta noche, nos están acompañando. Y comenzamos con el señor Cuauhtémoc Cardona, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido diputado en el Congreso de nuestro estado, además de director de Desarrollo Político y subsecretario general de Gobierno en Baja California. También fue coordinador de enlace institucional de la Secretaría de Energía, además de subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, entre otros muchos cargos. Y bueno, el más reciente, diputado local por la anterior legislatura, la 21ª, en la Comisión de Transparencia. Gracias por estar con nosotros. También el señor Carlos Murguía, licenciado en Derecho con maestría en Derecho Fiduciario, diputado local de la legislatura número 20 de Baja California, la 20ª, fue vocero de la campaña política tanto de coordinación como del Partido Revolucionario Institucional del actual presidente de la República. Ha sido subdelegado federal de la Secretaría de Economía, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional del 5 de marzo del 2007 al 2008. Gracias por estar nuevamente aquí Sobre la Mesa. Muchas gracias, Anabelia, Pepe Chicone, por la atenta y fiel invitación, y al público televidente que nos permite entrar a sus hogares. Muchas gracias, yo le reitero el agradecimiento de mi compañera y bueno, vamos a entrar en tema, Temo. Sí, ya. Porque ya están velando armas los partidos para las próximas elecciones. Muchos creemos más en la importancia de la sociedad que en la importancia de los partidos, es decir, yo me cuento entre ellos, pero entiendo que no hay sociedad bien conformada si no hay una buena conducción política. O sea, por lo tanto, la política seguirá siendo tan necesaria para todos en el país. Así que se vienen las elecciones, ya está todo preparado, la mesa está puesta, y bueno, vamos a ver qué tantos platos vuelan y qué tanta vajilla vuela, pero mientras tanto estamos esperando. Y les hago la primera pregunta a los 2. ¿En qué estriba la diferencia entre estas elecciones y las que pasaron? Empezamos, mi querido Carlos. Cómo no, con todo gusto. Yo creo que lo primero tenemos que hablar con absoluta y plena verdad. A diferencia de la elección pasada, se sentía un ambiente donde la preferencia política estaba direccionada hacia el licenciado Enrique Peña Nieto. Así lo percibían las encuestas, así se percibía con muchos actores políticos y la sociedad con quien uno platicaba. Pero
La gran diferencia es que, primero, hoy se advierte una pugna política que se va a dirimir en el sufragio, pero llevando en una gran alternativa a Andrés Manuel López Obrador. Y por la otra, el deseo de la gente que cambien las cosas y para bien. Claro. La gente está cansada de impunidad, está cansada de corrupción, está cansada del flagelo del hambre, 30 millones que viven en pobreza extrema, la ausencia de trabajos bien remunerados y un muy disminuido salario que no alcanza para cubrir las necesidades. ¿Esa crees que es la diferencia ostensible entre estas elecciones y Sí, así lo advierto yo, y las pasadas? en honor a la verdad. Mira, yo creo que de lo que dice don Carlos coincido en una parte, pero yo pienso que, bueno, Andrés Manuel, digo, no es nada nuevo en una elección. El hecho de que esté arriba en las preferencias tampoco es nuevo. Aún así le ganó Peña Nieto, aún así le ganó Felipe Calderón. Yo creo que nuevo, déjame decirlo así, es México por enfrente. Yo creo que nunca, ¿no?, en un proceso electoral presidencial se había presentado, ¿no?, una alianza entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. O sea, realmente el PRI presenta el mismo bloque de partidos. Por otro lado, Andrés Manuel se presenta como tal. Y por otro lado, un frente que jamás se había constituido, ¿no?, para una elección presidencial. Yo creo que es un factor determinante. Más allá, y en lo que coincidía con don Carlos, es en la parte que tiene que ver con los temas de interés de la sociedad. Si analizamos algunas encuestas de procesos pasados, ¿no?, uno de los grandes temas tiene que ver con la seguridad y con la economía. Hoy hay un tema que toma relevancia singular, el tema de la corrupción. O sea, es increíble, ¿no?, que el tema de la corrupción asome por primera vez en muchas encuestas como un tema de alta preocupación de la sociedad. Por lo tanto, obviamente, los tópicos a usarse, la campaña, la estrategia, obviamente se está concentrando, ¿sí?, en este tema tan relevante. Por eso todas las acusaciones, ¿no?, y dimes y diretes y los insultos o las falsas inclusive acusaciones que se dan entre los personajes y actores políticos. Yo creo que esos dos temas me parece que son los nuevos en este escenario 2018. El tema de la corrupción y el frente que ha constituido el PAN junto con el PRD y el Movimiento Ciudadano. Perdón, el tema de la corrupción, hablamos de corrupción-impunidad. ¿O el tema de la impunidad? Sí, finalmente la corrupción se alimenta por los niveles de impunidad. Okay. ¿No? La corrupción tiene el círculo justamente vicioso de el acto en sí mismo de corrupción, pero una corrupción que crece, se incrementa por los niveles de impunidad que hay. Eso estamos de acuerdo. Tú lo acabas de señalar, hay combinaciones tan novedosas que sí, evidentemente van a ser distintas estas elecciones. ¿Qué podemos esperar de estas mezclas nuevas de manifestación democrática en las próximas elecciones? ¿Es ventajoso para la gente? ¿Sigue siendo más de lo mismo? Donde inclusive la indecisión por el voto sigue prevaleciendo. Hoy, inclusive en pleno mes de enero, hablamos de una cantidad de indecisos impresionantes. Y lo que es peor, en el caso de nuestro estado, a la hora de ir a votar... El abstencionismo. El abstencionismo, que es otro flagelo, iba a decir cáncer, pero es un flagelo espantoso de que la gente después no sale a votar. Y entonces después, ¿cómo te puedes quejar de lo que tienes? Claro, la juventud sobre todo, ¿no? Y sobre todo la juventud, que los márgenes son bajísimos. ¿Qué podemos esperar de estas nuevas manifestaciones, Carlos? La abstención es una constante que se ha presentado durante muchos años. El país que se erige como el gran demócrata que es Estados Unidos tiene una grave abstención también. De tal suerte que gobiernos van y gobiernos vienen y ninguno de ellos ha podido superar ese fenómeno. Esto es muy grave porque entonces la expresión del omiso se hace presente y en consecuencia
la legitimidad con la que llega el gobernante en turno no es con la mayoría de los votantes, sino con una minoría. Entonces, eso hay que ponderarlo en su exacta dimensión. Cuauhtémoc habla de esas campañas de enfrentamiento, de choque, descalificaciones, han existido desde hace mucho tiempo. La gente siempre, y los medios de comunicación, hablan de querer escuchar propuestas, respuestas claras, pero todas hablan de lo mismo, aunque muchas veces no nos dicen el cómo arriban a la conclusión de que se van a superar esos cánceres de los sociales que no se abaten con mejores políticas públicas. Ahora bien, las alianzas del PAN y PRD y otros, como ha sido en Nayarit y en otros estados, yo siempre les he dicho que son alianzas antinatura, porque ideológicamente se contradicen, claro, de tal suerte que arribar al poder por el poder mismo, en esa simbiosis impropia, no da el mejor resultado. Las fuerzas que son ideológicamente afines son las que se logra conformar un proyecto. Yo diría, bueno, finalmente todos los gobernantes en turno protestan el cargo conferido sobre la Constitución, claro, que es el documento rector que a todos nos va a regir, pero no siempre resulta así. Hay un tema fundamental que me llama la atención de López Obrador, que le presentó al pueblo de Baja California 16 propuestas, 8 distinguidos mexicanos, 8 mujeres valiosas, todos con carrera académica, con un alto conocimiento en el servicio público y político, y los pone a disposición del pueblo para su escrutinio. ¿No fue arriesgado eso, Carlos? Pregunto. Yo creo que puede ser arriesgado, pero es innovador, y finalmente el escrutinio y la calificativa nada más le corresponde al pueblo, claro, y podrá decidir si esos personajes ilustres están de acuerdo con él o no. Yo en lo particular lo veo bien. Correcto. Esa gente se puede quedar en su casa, vivir de la pensión, estar tranquilamente, pero no, piensan en un proyecto por México. Y ahí es donde coincido con Cuauhtémoc. El gran proyecto es México, el gran proyecto es nuestra nación, el gran proyecto es la unificación del mexicano, sí, de hombres y mujeres, ¿verdad? La cohesión nacional. No se puede pensar en construir un país a través de diferencias, claro, ¿verdad? Sustanciales. Por eso, importante la participación política y que el ciudadano vaya y vote. Ahora, yo creo que, nada más aquí en la parte de la alianza que hace el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano, yo creo que tiene que ver justamente en este proyecto de nación. Yo sí creo y siempre he sido pro alianzas, porque yo creo que en la diferencia es justamente donde vas a encontrar el interés general. Y yo sí creo que si somos capaces desde ahorita de construir una alianza de esta naturaleza, evidentemente desde la Presidencia de la República vamos a ser capaces de construir acuerdos mucho más amplios, ¿no? Que la izquierda de este país, o lo que queda de la izquierda de este país, se sienta, ¿no?, de carácter empática, ¿no?, ante un frente como el que estamos construyendo, y que obviamente todos los partidos nos vean como un proyecto incluyente, plural, participativo, claro, y obviamente que esto jale la atención de las personas para votar. Yo sí creo que la propuesta, por ejemplo, de Ricardo Anaya, ¿no?, 38 años de edad, Pepe Mí pues, está arriba de los 50, Andrés Manuel pues ya no me acuerdo qué edad tiene, ¿no?, pero evidentemente que en la lucha generacional, ¿sí?, obviamente este frente también está yendo sobre un mercado muy claro, ¿no?, que es el mercado que siempre se abstiene, siempre dice que va a votar, ¿no? Pero nunca vota, ¿no? Claro. Entonces el mercado joven es una propuesta que muy clara para Ricardo, para el frente, y evidentemente pues esperemos tener éxito y que verdaderamente don Ricardo, ¿sí?, pueda jalar la atención de este mercado joven. Tú dijiste la izquierda que queda, y me llama la atención, pero porque yo creo que ya los términos izquierda o derecha como sustantivos ya no aplica. Yo creo que aplica democracia y por un lado y por otro lado populismo. A lo mejor ese es el sentido que uno ve cuando hacen
que de todas maneras, bueno, son dos cosas contradictorias e incompatibles, ¿no? Es decir, hablar de democracia, yo creo que hay que hablar a lo mejor existe una democracia de más inclinada a la izquierda y otra a la derecha. A mí me gustaría ya ver otro México, ¿no? Una combinación, a lo mejor como tú dices, que yo también tengo mis dudas, pero en 40 años que llevo en este país, que ya es un rato, no habían nacido ninguno de ustedes. Hombre, gracias. Pero yo creo que lo que he visto personalmente es esta a lo mejor democracia mal aplicada, o como tú señalaste al principio, cada año constatamos que hay mayor cantidad de pobres. Es decir, en tantos años no se ha podido hacer nada contra eso. Entonces se renuevan las esperanzas con nuevos discursos, pero queda esa deuda pendiente terrible. Por eso la pregunta es, ¿la gente acepta realmente que un partido llamado de los de derecha o mal llamado de los de derecha se junte con un partido mal llamado de izquierda? ¿Es aceptado por la gente? Tú dices que eso construye, y puede ser que en las diferencias, en el fondo, esté la coincidencia, ¿no? Pero la gente lo acepta, lo está aceptando, según el punto de vista de ustedes. Sí, a razón de las elecciones últimas locales, evidentemente la gente sí lo alcanza a ver las bondades de un proyecto que suma, de un proyecto que cohesiona, ¿sí? Por eso alcanzamos otros estados de la República, como el mismo Nayarit, el mismo Hidalgo, ¿sí? Durango, ¿sí? Con Pepe Rosa Ispuros, el propio Yunes, yo creo, Martín Orozco, o sea, yo creo que en Aguascalientes, yo creo que la gente sí alcanza a ver. ¿Por qué? Porque lo que nosotros siempre vendemos, déjame decir ese término, ¿no? Que sí, políticamente a lo mejor no es tan correcto, pero lo que nosotros siempre tratamos de decirle a la gente con esta propuesta es que la promoción económica, la generación de empleos, el combate a la corrupción no tiene partido. O sea, realmente la política pública la podemos construir entre todos. O sea, ¿y cómo le vamos a hacer justamente para ir cerrando brechas de pobreza que cada día se van haciendo más grandes? ¿O cómo le vamos a hacer para generar este sistema nacional anticorrupción y abrir toda la parte que tiene que ver del combate, ¿no?, a la corrupción y que no haya tanta impunidad? O sea, yo creo que es un tema que no tiene partidos. Meterse al tema, ¿no?, o querernos acusar o voltearnos a ver, ¿no?, en un asunto de que somos una propuesta del PAN y PRD y MC que nunca se habían visto, etcétera, etcétera, yo creo que está rebasado. Okay. Yo creo que está rebasado y yo espero, ¿no?, que no sea el tema. Y si es el tema, pues allá los partidos que se entretengan, ¿verdad? Claro. Pero nosotros vamos a seguir construyendo, ¿no?, con todas las fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad civil que se quieran sumar a este proyecto. Tú dices la corrupción no tiene partido, o yo diría, o tiene todos los partidos. Porque desgraciadamente sí, claro, ha habido de todos los partidos, ha habido denuncias de todos los partidos. No, creo que no se salvó ninguno, ¿no? Ningún gobernador de ningún partido que haya ejercido mal un cargo público, por lo menos en los últimos años, lo que se deja ver en los últimos 5 años, las detenciones, pues ha habido de todos. Es decir, la corrupción permeó en todos los partidos. Yo debo decirte, en mi particular punto de vista, la alianza de los partidos tiene un objetivo claro, que es alcanzar el poder. La verdadera alianza es la que se hace con el Estado de Derecho, es la que se hace con la Constitución, es la que se hace con la aplicabilidad de la justicia, es la que se hace precisamente respetando el marco jurídico a los que nos obligamos todos los ciudadanos como tal, del gobernante hacia el gobernado. Cuando se trastoca esto, precisamente es donde viene el deterioro de las instituciones. Claro. Todos buscan el poder y van a ver cómo, sí, pero una vez que se llega al poder o que se está en el poder, se rige por un marco jurídico, y el marco jurídico es el que no han respetado, por esos grados de impunidad y de corrupción, y no únicamente de los que están ahorita procesados o los que tienen orden de aprehensión, sino de los que quedaron impunes porque no se les siguió algún juicio. Claro. Yo te puedo decir, oye, estos gobernadores que están detenidos ahora, pues fue después de que terminaron su mandato, no durante. ¿Quiere decir que en 5 años nadie se dio cuenta? Ahora, todas estas propuestas bondadosas que año tras año las difunden, pues que se las digan al presidente en turno para que las lleve a cabo. Porque para arribar a la conclusión de que va a ser candidato, pues ya debe tener la experiencia suficiente. Ahora bien,
¿qué es lo que existe cuando se ponen de acuerdo? Bueno, pues ahí está el Pacto por México, donde todos participaron. Todas las fuerzas políticas, todo el pacto político fue firmado de mayoría, salvo Acción Nacional, que hubo una reserva en lo que se refiere al IVA de la frontera, pero transparencia, energéticos, hidrocarburos, hacendaria, ley de amparo, todas telecomunicaciones fueron firmadas y fueron votadas a favor por todas las fuerzas políticas. Han cambiado las cosas. El Partido Revolucionario Institucional está impulsando una candidatura ciudadana, una candidatura, ¿verdad?, atípica, pero consideran los altos jerarcas del PRI que es una buena propuesta. Y en esa dinámica tratan de aperturarse a la sociedad para no encerrarse en ese cliché tradicional de únicamente que respondan los de su partido. Mid no es del PRI, Aurelio Nuño tampoco es del PRI, Miquel Arreola tampoco es del PRI, Enrique Ochoa Reza se discutía su militancia y bueno, y ahora hasta el señor Javier Lozano participa como vocero. Bueno, todas esas cosas las ve la ciudadanía. Como podría decir de Ricardo Anaya, podrá tener una magnífica propuesta, bueno, pues se apoderó de las instancias partidarias para ser candidato, igual que Roberto Madrazo Pintado. Entonces, hay muchas cosas que la ciudadanía observa y los políticos no hacen caso. Y el desencanto de la ciudadanía con los partidos, con los políticos y su forma de actuar, pues salta a la vista. Por ello el triunfo en muchos de los candidatos ciudadanos. Sí, los candidatos, ese es un tema que tenemos aquí, preguntas para el más adelante, porque los candidatos independientes hasta ahorita no han dado números favorables. Digo, estamos en enero, pero no hay números buenos para los candidatos independientes. Los 2 o 3 que suenan, no ha habido todavía números. No sé si todavía completaron las firmas, pero me parece... Aún no. Aún no. Aún no, todavía no. Pues ahí va a estar entre Margarita y el Bronco, ¿no? Quienes más pueden ser los que hagan más trabajo para eso. Pero sí debo decir una cosa. Hace rato al principio yo decía del tema de campaña, el tema de la corrupción. Yo sí quiero que quede muy claro. Este sexenio de Peña Nieto es un sexenio que si por algo se ha distinguido es por los niveles de corrupción. Y sí es cierto, la película se llama Cuando el destino nos alcance. O sea, ya no nos quedó de otra, ¿no? Vamos por todos los exgobernadores, vamos a procesarlos, vamos a perseguirlos, vamos a investigarlos. Sí es cierto, como dice don Carlos, ¿verdad? Como si no hubiera existido eso antes, pero es por lo mismo, porque la película Cuando el destino nos alcance nos alcanzó y ahora estamos súper desprestigiados toda la clase política. Por eso el surgimiento de la alternativa del independiente, ¿no? Por eso el surgimiento de la alternativa del independiente, que el dato más fuerte es el de Nuevo León con el Bronco, ¿sí? Y evidentemente las escisiones que tienen los partidos políticos, hablo del PAN, en el caso de Margarita Zavala, y bueno, las escisiones dentro del Partido Acción Nacional y la búsqueda de alternativas por parte de la sociedad, o sea, un nivel de hartazgo, no solamente de la sociedad, sino dentro de los propios partidos, que ya no soportan, ¿no?, este ambiente y esa atmósfera, ¿no?, pues de desprestigio, ¿no? Y es el reto, que va a tener Pepe Mid, es el reto que tiene Ricardo Anaya y es el reto de Andrés Manuel, ¿no? Es el reto de todas estas personas que quieren gobernar o quieren llegar a la presidencia de la República. Sí, el reto es cómo le vamos a hacer, siendo los mismos, ¿no? Siendo los mismos partidos, cómo le vamos a reconfigurar o cómo le vamos a reconstruir para generar una alternativa que genere esperanza a la sociedad. Muy bien, antes de ir a un corte, nos quedamos con una mini conclusión, que el genérico político es el perjudicado, está lastimado, ¿no? Claro. Sí, claro. La política hay que trabajar mucho para hacerle ver a la gente, porque yo no le veo mucha salida al independiente, a no ser que me demuestren que en el caso del Bronco la gubernatura haya sido excepcional y muy buena. Entonces sí,
porque ya hay una sedimentación a favor, pero hasta ahorita, incluyendo la respuesta del público tan tibia para los independientes hasta el día de hoy, pero no sé, va a haber que trabajar mucho, me parece. También hay muchas dudas, exactamente. Compañera, vamos a un corte. Sí, hacemos una pausa, esto es Sobre la Mesa, quédese con nosotros. Ya de regreso aquí en Sobre la Mesa, tocando un tema como siempre muy importante, sobre todo en la vida política de nuestro país para este 2018, elecciones, 2018 en México, velando armas. Nos siguen haciendo favor de acompañarnos los licenciados Cuauhtémoc Cardona y Carlos Murguía, quienes nos han dado un panorama, señor Chicones, de lo que podría esperar políticamente hablando para este 2018. Uno de esos puntos que nos preocupa, la corrupción en el país. Hombres avesados en política y entendidos en la materia, así que yo creo que Desde lo mejor, el premio es para el público que nos está viendo, que se va a llevar muchísimas conclusiones buenas. Sí, tocó el tema, temo que hace un rato, el tema de la corrupción, y la pregunta que yo tenía es, ¿la corrupción es el mal de todos los males de México o hay otras combinaciones con la corrupción, Temo? Yo creo que es el mal. El mal. Yo creo que es el mal y yo creo que ahí se va a centrar parte de la competencia. ¿Por qué lo digo? Más allá de las encuestas, nosotros lo resentimos, por ejemplo, con la figura de Ricardo Anaya, que dígase lo que se diga, finalmente tuvo que entablar un juicio contra un diario nacional, les ganó, lo acusaron de todo, le sacaron las propiedades de la familia política de él, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es donde se está concentrando. Evidentemente Andrés Manuel ahí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pues ahí lleva gane, porque aun cuando no se sabe ni cómo vive, ni cómo se mantiene, etcétera, etcétera, de todos modos él sigue apareciendo como austero. Claro. Y eso a la raza finalmente le cae bien. Claro. ¿Sí? Les da confianza, ¿no? Le genera confianza, ¿no? Entonces yo creo que el tema de temas es ahí. ¿Por qué Pepe Mid entra a la contienda? Porque finalmente parece ser que tiene buena fama, no es del PRI, no es de ningún partido. Entonces, el tema, ¿no? Obviamente lee las encuestas y esto es el tema de corrupción, quieren una persona honrada, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a prevalecer. Ahora, debo de decirlo con toda claridad, tanto el Sistema Nacional de Anticorrupción y el tema de transparencias no son temas de los partidos políticos, son temas de la sociedad civil, son exigencias de la sociedad civil. Y ese es un broncón. Porque si la sociedad trae una agenda y la clase política trae otra agenda, ¿no? Y ahora ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y quién va a cerrar la puerta para el combate a la corrupción o para no llegar o no tener impunidad? ¿No? Entonces la sociedad sigue exigiendo. Yo creo que la sociedad va ganando, ¿sí? Aquí la bronca es que la clase política no se está poniendo a la altura de la exigencia de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la elección del 2018. Tú nos acotabas fuera de micrófono algo sobre la corrupción, Carlos. Sí, cómo no, estimo. La corrupción no únicamente es cuando tomas lo que no te pertenece o coaccionas a terceras personas para tener un dividendo del cual no es correcto dado tu encargo político o administrativo, sino también es ser ineficaz en el encargo público. Si tú no desempeñas con lealtad, con honor, bajo la protesta del cargo conferido en la Constitución y con los lineamientos profesionales que te impone precisamente la responsabilidad, no vas a rendir resultados, no vas a rendir frutos en favor del gobernado. Y eso es una forma muy clara de la ineficacia de la corrupción. Otro punto particular es algo que ha prevalecido y ha permeado mucho. No existía tanto en el PRI, pero lo estamos viendo. Y es de todos los partidos, hasta López Obrador, aunque sea mínimamente. El nepotismo. Ya se volvió un deporte que participen en cargos de elección popular o administrativos. Pues si no soy yo, pues mi hijo, o mi nieto, o mi sobrino, o mi esposa, ¿verdad? O mi cuñada. Entonces, la política y el servicio público no es negocio de familias,
es de todo un pueblo. El que quiere meter a su familia a trabajar y que gane dinero, pues que le hagan los negocios particulares, no en el gobierno. Ahora bien, habla Temo, mi buen amigo Temo, sobre la corrupción, que va a ser un tema de temas. Y yo todavía pienso que hay otro que rebasa a la corrupción. Me refiero a la violencia, que es gravísimo en el país. Todos los días amanecemos con muertos, y desde el sexenio pasado con Felipe Calderón, ¿verdad? 100,000 muertos y ahora van otros tantos más. No, es la desigualdad social. Los 30 millones o 40 millones que viven en pobreza extrema no son de mentiritas, ni es una fábula, es una realidad. La participación de Mid, que es un conocedor de la globalización porque ha transitado en diferentes órdenes de gobierno y partidariamente, bueno, en lo que se refiere a AMLO, sin defenderlo, endilgarle una acción de gobierno impropia, pues él no ha gobernado. No hay que caer en la especulación. Yo creo que en política también se vale ser finos y conservar la distancia debida y el respeto debido. Él no ha gobernado, él pretende gobernar. Por eso puse yo el ejemplo de los 16 personajes que lo quieren acompañar. Él no ha sido parte de la conducción de gobierno, ¿verdad? Como lo fue el PRI, como con Fox, con Felipe Calderón en el PAN y ahora con Peña Nieto. Pero él gobernó la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese gobierno? Pues yo nomás tengo un dato ahí. En materia de transparencia, él en los segundos pisos que él inventó, él decretó una reserva para que la información de cómo se hicieron y quién los hizo se guardara casi por 10, 15 años. Todo lo que tiene que ver con la edificación del segundo piso. O sea, ahí es donde uno ve los niveles de cultura cívica, o si quieres verdaderamente ser transparente. Y de moral. ¿No? Así es, ¿no? De una falta de ética pública, ¿no? Súper manifiesta. Toda la parte, recordemos muy bien, de dónde salió Bejarano, ¿no? De dónde salieron IMAS, dónde estaban trabajando todo este grupo de gente que los agarraron con los dineros, con los infragantes, ¿no? Yo tengo muchas dudas. Yo sí creo que es un cuento y es una cantaleta, ¿no? Que Andrés Manuel se sabe con mucha claridad de decirle a la gente lo que quiere oír, ¿no? Pero finalmente cuando ha tenido la oportunidad, realmente ha dejado muchas cosas que... Ahora, ¿no han sido también los otros partidos políticos que dejaron o que hicieron crecer a Andrés Manuel por el mal papel que desenvolvieron? Es una pregunta. Yo Porque estimo... también es eso, ¿eh? Es decir, hay dos equipos de fútbol y uno no es muy bueno, pero el otro es mucho peor. Le gana el que no es muy bueno, ¿eh? Bueno, eso está comprobado. El problema sí. de competencia, y si estamos hablando de competencia política, en el hecho de que yo hago peor las cosas que tú, dejo que tú crezcas, aunque tú no hagas nada. Sí, claro. Ese para mí puede ser un... Mira, las estrategias podrán variar, pero no me quiero remontar a la historia porque dice Cuauhtémoc, es que Bejarano y fulano y perengano, y yo no lo defiendo, fulano y perengano, y no es porque diga tampoco, es que robó poquito. No, pues yo recuerdo a Vicente Fox. Vamos a meter a la cárcel a todas las tepocatas, a todas las alimañas, y no metió a nadie a la cárcel. Pues si no metiste a nadie a la cárcel, quiere decir que los encubriste. Y con él obtuvo su libertad Raúl Salinas de Gortari. Esa es una realidad, yo no miento. Número uno. Número dos, el precio del crudo del barril. De costar $40, por así se fue a 120. ¿Dónde está ese sobrante? ¿Dónde quedó? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde quedó el Fobaproa? Perdón que te interrumpa. ¿En qué? En el gobierno de Vicente Fox. En el 2000, ¿no? En el 2002, 2003, Sí. el barril costaba, recuerdo eso. Estaba muy Sí, alto. y vino un incremento incuestionable que dijimos, oye, ahora sí se va a recuperar, ¿verdad? Porque el valor de la moneda y de lo que estaba contemplado, que era, por así decir, $40, subir a 120, oye, pues subió 2 tantos más. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿En qué se gastó? ¿Quién se los gastó? Oye, pues no es posible que los hijos de Martita, ¿verdad? Que eran unos muchachos de pueblo, pues ahora traen jet ejecutivo.
No, la corrupción los alcanza a todos, como dice también mi amigo Cuauhtémoc. Por eso no quiero yo direccionar a X tal o cual personaje. No, la ciudadanía sabrá escoger, que finalmente el pueblo es el gran juzgador y tendrá la gran potestad de escoger a su candidato, para bien o para mal. Yo siento que si no se hace una limpieza a fondo, De todos. en el tono que lo tomemos o en el sentido que lo tomemos, sí va a ser difícil convencer a la gente que la política es, que estamos ante políticos honestos. Va a ser muy complicado. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo y lo volvemos a vivir, y la gente cada 6 años vuelve a oír promesas y cada 8 vuelve a darse cuenta de que esas promesas no se cumplen. Y está es un desilusionado. se ha vuelto un círculo vicioso, espantoso, que la gente, creo que todo esto de las redes sociales ha contribuido también positivamente a que toda la gente esté más participativa, de que la gente se entere. Que se enteren claro, más exactamente, que tiene emitan sus su aristas opinión. también complicadas, ¿no? Y enredadas, ¿no? Como decir, desprestigiar por desprestigiar sin tener pruebas. Pero Sí. en general la gente me parece que está más informada o más preparada para la democracia. Y si no hay una oferta real, Sí. si no se habla con la verdad, lo que señalaba recién, va a ser muy difícil que esto se vuelva a restablecer esa confianza, que me parece que es uno de los problemas más graves. Sí, ¿cómo hacerle precisamente, no? ¿Habría una fórmula? Mira, yo ¿Real? creo que nosotros como Frente o como Acción Nacional no tenemos otra alternativa más que seguir viendo en la calle, hablando y opinando sobre los temas políticos nacionales e internacionales, a gente como Vicente Fox, a gente como Felipe Calderón, o sea, expresidentes de México que están encampañados, que se meten a los temas nacionales, ¿sí? Que diga lo que se diga, finalmente es gente que está y que podemos dar la cara, ¿no? Rafa Moreno Valle, el exgobernador de Puebla que pretendía la candidatura Sí, a la la presidencia, candidatura. o sea, un gobernador encampañado, ¿no? ¿Pero qué te refieres? ¿Que los otros partidos? Me refiero yo que el PAN tiene que salir con mucho más contundencia en el asunto de hacer propuestas en el tema anticorrupción. Yo sí creo que el PAN tiene mucho que abonarle aquí. Yo creo que frente a un PRI que prácticamente está encarcelado, ¿no? En sentido figurado, y bueno, en algunos casos sí es real, ¿no? Yo creo que el PAN aquí es donde tiene que... el PAN pero, también. ¿no? Sí, el No, PAN, y no, muchos. bueno, pues, ¿verdad? Pero yo sí Muchos creo que el colores. PAN aquí tiene mucho que abonarle. Yo creo que eso es lo que hay que ponerle ahora sí que en México por enfrente. Yo creo que el personaje Ricardo Anaya, un joven de 38 años muy capaz, con un gran discurso, con un buen mensaje, ¿no? Yo creo que puede despertar también el interés de los jóvenes en participar en política. Bueno, y estará por verse, vamos a ver qué tanto yo pienso convence. que ahí puede ser la propuesta, inclusive la propuesta que hizo el Frente en voz de Ricardo, que también se ha cuestionado esta parte de la pensión universal, la renta universal, ¿no? Que se está proponiendo, ¿no? A partir de los problemas del desempleo generalizado que se ha dejado venir, ¿no? Y de cómo ayudarle a la población en general. Claro. Propuestas pues de carácter económico, de carácter social, que finalmente está tratando de hacer el Frente, para ver si llega pues a los oídos de la gente. A ver si jalar. porque la cuestión yo creo que van a tener que mostrar más el cómo que el qué. Sí. Porque hasta ahora fue siempre el qué hay que hacer, pero no cómo hay que hacer. Cómo, yo creo que si no se plantea resultados estratégicamente dentro de un plan de marketing político, si no se plantea el cómo antes que el qué, vamos a caer en lo mismo, que la gente va a desconfiar de los mensajes, y no va a van a ir decir, a ¿por votar? qué te voy a creer? Porque tienes 38 años, porque hablas 2 idiomas, o ¿por qué te voy a creer al de 60 y pico de años que estuvo 3 veces? Exactamente, que ¿O sexenio por tras qué le voy sexenio a creer a querido? Mit si ni siquiera pertenece al...? Entonces, esas interrogantes van a ser complicadas de resolver si el mensaje político no es convincente desde ese punto de vista. Es decir, ¿cómo le voy a hacer? Perdón. Adelante. Yo creo que hay un ejemplo que tenemos que remontarnos un poco a la historia. Ni Lázaro Cárdenas ni López Mateos fueron estudiantes de Harvard, ¿eh? Yo creo que el pueblo de México requiere hombres nacionalistas, patriotas, comprometidos, no nomás con nuestra historia, sino con el Estado de Derecho mismo, y darle cumplimiento a las exigencias de la Constitución. Y esas no han variado: educación, salud, vivienda, vestimenta, alimentación,
trabajo justo y bien remunerado. Nosotros los políticos... Y seguridad. Y claro, pero nosotros los políticos, o que actuamos como tal, es lo que debemos aportarle, a ver si ellos recogen esa inquietud que dice la sociedad, no lo que tú quieras, porque el gobernante es mandatario del mandante, y el mandante es el pueblo, y el mandatario es el gobernante que va a ejecutar las acciones que requiere el pueblo para la convivencia que señala, y no quiero ser redundante, en la misma ley. La política es el único instrumento para llegar a mejores condiciones de la conducción del Estado, y en este caso del Estado mexicano. Por eso todo está en la Constitución. En la Constitución todo está en la Constitución. ¿Por qué nos apartamos entonces tanto de Pues nos apartamos porque parece que prefieren darle paso a los intereses personalísimos, ¿verdad? Y la verdad, la gente quiere a alguien con sentido común, con capacidad de raciocinio, que quiere y ame profundamente a su país. Y mira, Pepe, el cómo tiene que haber una austeridad en el gobierno. En la calle te lo dicen. ¿Cómo crees que va a ser razonable que un tanque de gas cueste 900 pesos, ¿verdad? Y el salario mínimo, ¿verdad? A 80 pesos, 88 pesos, tengas que trabajar una semana para pagarlo? 10 días. ¿Cómo crees que va a ser razonable que de la noche a la mañana, en noviembre, diciembre, venga un incremento de luz al sector industrial? Bueno, esas son cosas que son de adultos, que hay una comisión reguladora de energía y que está manejado por gente responsable, que van a dar para atrás, sí van a dar para atrás, pero porque la gente se inconformó, pero además porque no tienen razón. Entonces, ¿cómo arribaron a la conclusión de ese incremento? No me preocupa que le den para atrás, se atrevieron a hacerlo. Si se atreven a hacerlo, pues hubo una gran irresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, el funcionario por debe de ser probo, honesto, eficaz, actuante con sentido nacionalista, patriota, y los hay en todos los partidos. Si tú a mí me preguntas de Acción Nacional, yo te voy a decir un personaje distinguidísimo, histórico para mí, José Ángel Conchello, hombre nacionalista y patriota. Si me dices del PRI, bueno, pues yo soy de ese partido, te diré muchos, ¿verdad? Si me dices también de Morena, bueno, pues están los Pérez Gay, ¿verdad? O los 15 propuestas, Olga Sánchez Cordero y otros que son gente ilustres mexicanos de gran valía. No, donde quiera hay gente de talento, donde quiera hay gente de valía y de honor. Nada más que hay que darle cauce a esas propuestas, a esos personajes. Vamos evitándonos del nepotismo y de los intereses, que es lo que tiene perjudicado a nuestro país. ¿Cómo se filtraron, voy a usar un término feo, pero cómo se filtraron tantos pillos en la política, habiendo gente buena en política? Mira, yo creo que tiene que ver con el PRI. Yo sí creo que tiene que ver con el PRI. La cultura política priistona es una cultura muy marcada de corrupción, ¿no? Yo no digo que no haya corrupción en el PAN o en gobiernos de Acción Nacional, pero yo sí me queda muy claro que 70 años de PRI, ¿no? Obviamente le hicieron un daño terrible, ¿sí? a nuestro país. Y es un enfoque cuantitativo, es decir, hay más del PRI. Yo creo que es un problema muy serio. No cuidamos ir al primer mundo, es una bronca que tenemos. O sea, se supone que todos deberíamos buscar cómo hacerle para ir avanzando, ¿no? Y aquí lamentablemente, sí, en ocasiones ves a los gobiernos, ahora sí de otros partidos, ¿no? Del PAN y de otras siglas, ¿verdad? Copiando esquemas, ¿no? Priistas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en la mente muy claro, ahora con la propuesta que hace Ricardo Anaya de la pensión generalizada, él dice en la propuesta que hay que para eso desaparecer muchos programas sociales, y eso es un problemón en el país. Los programas sociales, sobre todo de desarrollo social, son programas sociales que todos los partidos políticos utilizan de manera electoral, ¿no? Que se vuelven clientelares, ¿no? Y eso es una parte de nuestra cultura. Yo he sido un crítico dentro del PAN, ¿verdad? De decir, oye, los programas sociales tienen que ser sumamente transparentes, no copiar esquemas, ¿verdad? De otros partidos o de otros gobiernos. Pero deben existir. Por eso la renta, por eso cuando dice Ricardo, vamos a poner una renta
¿sí? Y con eso vamos a parecer burocracia, ¿no? Para no usar los programas de carácter clientelar. Pero te voy a decir una cosa, mira, tú le endilgas a un partido político una aparente responsabilidad cuando en el actuar de gobierno son las personas las que lo detentan y que francamente ya son mayores de edad. Si ellos quieren caer en el garlito de la corrupción o en esa preferencia, pues ya es preferencia, ya es de ellos. Yo he estado en cargos públicos y tú también, y no te puedo acusar de corrupto, ni yo tampoco. Claro. Y claro que el avance en boca propia es vituperio. No. Porque si vamos a esos extremismos, mi querido Cuauhtémoc, pues yo te hablo de 12 años de presidencia en el PAN y casi 30 en Baja California. Pues entonces, no. Yo creo que vamos siendo prudentes porque además los programas bueno, es que Pepe Chiconi me dijo que qué creo yo que se debe. Sí. No, oye, pues ni modo de decir que al PAN, pues, si apenas llegamos, o al PRD no está, pues, si el PRI es el con el que nací. Y ya estaban quemados. Fíjate que no, te equivocas. Y te voy a decir que no. Gracias. No quiero desbordarme en cuestiones de orden filosófica, pero no, una cosa es el programa asistencial electoral y otra cosa el servicio público donde lleva incorporado precisamente la justicia social. Entonces la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, libros de texto gratuito, desayunos escolares, ISSSTE, Seguro Social, universidad, politécnico, tecnológicos, todo eso, pues no son programas asistenciales, son programas de una justicia social para alcanzar mejores niveles de vida, ¿verdad? El programa asistencial de que te voy a regalar el zapatito y te voy a regalar esto, esa es otra cosa. La pregunta es se usó mal claro, en el sentido claro que ha sido mal utilizado, claro. ¿Verdad? Ahora bien, qué grave y qué delicado que exista una sobreoferta laboral en los gobiernos, de tal suerte que la burocracia de confianza está sobrepasada. No, hay que hacer más con menos. Y hay que ser austeros. Y eso le queda a todos los partidos políticos. Yo no he visto que ni el PAN, ni el PRI, ni siquiera Morena diga, bueno, Morena no gobierna, que diga, quiero invitar al colegio de contadores, de economistas, de administradores de empresas, que se vengan a trabajar aquí al gobierno, porque vamos a hacer la auditoría administrativa, a ver cuántos cargos están de más y cuántos están de menos. Y ese ahorro del que hablamos es muy claro, porque en tu casa, tú, Pepe, tú, Anabelia, todos, tú te buscan el foco ahorrador, claro, el papel claro, y el gobierno en qué se limita. No es razonable que salga a la luz lo que gastan en comunicación social los gobiernos. Claro. Si yo le pregunto al gobierno municipal de la ciudad de Tijuana cuánto gasta en comunicación social en medios electrónicos, vas a ver los millones que salen, ¿verdad? Igual sucedió en el trienio pasado. Y si preguntamos lo que se llevan las ONGs, también son otros millones. Entonces, no quieren llegar al plan de austeridad que requiere la administración pública. Por eso yo defiendo la tesis: eficacia, honestidad y recato en el gasto público. Bueno, está muy movida la sí, de muy hoy. Dinámica, exactamente. Vamos a entrar porque ya nos quedamos casi sin tiempo, pero bueno, un resumen, ¿no? Sí, unas palabras finales, unas exactamente, conclusiones de cada uno. de cómo ves lo que ves lo que viene uh-huh. en estos meses. Mira, las ofertas políticas. Voy a tratar de sustraerme del Frente y del PAN, ¿no? Cambiamos de lugar si gusta. Mira, yo creo que cuando se quieren construir las cosas se hacen. Hace rato dijo Carlos, el Pacto por México, ¿sí? Cuando se quieren construir reformas se hacen. Y luego el tema de transparencia, ¿no? O sea, vamos a hacerle caso a la sociedad en materia de transparencia y anticorrupción. Y por otro lado, Casablanca, y por otro lado, la constructora. O sea, sí traemos un bronco, ¿no? Que tenemos que ver cómo le vamos a atender, y lo peor que nos puede pasar, sobre todo a la gente del PRI, la gente del PAN, del Frente y todas estas coaliciones, es que Andrés Manuel se vaya por la presidencia, que gane la presidencia, que venga un alumno de Venezuela, pues finalmente
de la gente allá donde están sufriendo todas las consecuencias de un nacionalismo ahí desorbitante, ¿no? Y que se nos vaya a ir esta oportunidad. Yo sí quiero, y obviamente tengo esperanza en que el Ricardo Anaya o don Ricardo, ¿no? Usaste una palabra que usa Morena, ¿eh? La esperanza. Sí, bueno, finalmente no deja de ser un tema que está ahí, el asunto de la corrupción, el asunto de la esperanza que se requiere, y yo sí creo, y con esto termino, que lo primero que dije, lo único nuevo que va a aparecer en esta contienda 2018 tiene que ver con México por enfrente, este frente político, ¿no? Y que queremos que sea ciudadano del PAN, MC y PRD que se presentan en estas elecciones. Muy bien. Para concluir. No, Carlos. yo concluiría que mi respeto absoluto a la libertad del ciudadano para que escoja al gobernante que mejor corresponda a sus intereses. Número uno. Número dos. Hablaste hace rato, comentaste, Pepe, y mucha gente lo ha dicho, gobiernos populistas. Bueno, Barack Obama se declaró populista y Justin Trudeau también. Y quien aludió a un gobierno nacionalista y patriota fue Trump, y por eso ganó. Entonces, para mí, yo concluiría la invitación formal a que el pueblo de México salga a votar y que se lleven las elecciones con la mayor tranquilidad y la civilidad política. Y yo no es mi papel ser agorero ni desear lo que puede suceder, porque eso es especular y yo no tengo bola de cristal. Ya nos vamos. Compañeras, ya nos vamos porque estamos Muchas gracias. sobre el tiempo. Sí. Yo una conclusión, pero muy, muy breve, que espero que no transitar ahora en este 1 de julio, entre un mal menor y un mal absoluto. Que la gente entienda que puede haber variantes interesantes y que se anime al voto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Al Cuauhtémoc contrario, Cardona, gracias a ustedes. Carlos Murguía. Muchas gracias, señor Chicone, ya nos vamos. Gracias. Esto fue Sobre la Mesa. Muchas gracias.